Imaginen la escena. Es la última noche en Egipto. El aire está, no sé, tan denso que casi se puede cortar. Afuera, un imperio está a punto de recibir el golpe de gracia, una plaga final, terrible, que no va a distinguir entre palacios y chozas. Y adentro, a un pueblo entero se le entrega un conjunto de instrucciones. Ojo, no son consejos, no son sugerencias, son un protocolo de supervivencia divina. Un ritual que, literalmente, traza la línea entre la vida y la muerte, en el umbral de cada puerta. Hoy nos vamos a meter hasta el fondo en esas instrucciones para la primera Pascua, o Pesaj, usando como guía el capítulo 12 del libro del Éxodo. Y lo fascinante es que no solo vamos a leer el texto. Tenemos los comentarios de Rashi, que es como tener a un detective medieval susurrándonos al oído el porqué de cada palabra, de cada coma. Estos versículos no son solo una crónica de un evento, son el código fuente de una tradición que ha sobrevivido milenios. Nuestra labor es, descifrar ese código, entender la mentalidad y la teología de un pueblo en el momento exacto de su nacimiento. Exacto. La misión es esa. Entender bien qué onda con este ritual, qué significaba para ellos en ese momento, y qué secretos se esconden en la elección de cada palabra. Para empezar, la primera instrucción que Moisés da a los ancianos a mí me llama mucho la atención. Dice, saquen o compren para ustedes un animal del rebaño. A ver, ¿no suena un poco redundante? ¿Por qué no decir simplemente consigan un animal y ya? ¿Por qué esa distinción entre sacar y comprar? Esa es justo la clase de pregunta que Rashi adora. Y su respuesta nos abre la primera puerta al genio de este texto. Él explica que no es redundancia, es especificidad. La palabra hebrea para sacar, mishhu, está dirigida a la gente que ya tenía rebaños. Ah, ok. Implica ir y seleccionar, separar un animal que ya te pertenece. De hecho, Rashi comenta que muchos tenían sus animales pastando lejos de las casas, así que sacar implicaba un esfuerzo, un acto deliberado de ir a buscarlo. Ok, entiendo esa parte. Es para los que ya son dueños de ganado. ¿Y la otra palabra? La otra palabra, kinyu, que se traduce como tomen o compren, pues es para todos los demás. Para el artesano, para el que vivía en una zona más urbana, para quien no tenía un rebaño. Vayan y adquieran uno. Lo que esto hace de manera brillante es eliminar cualquier barrera económica o social. Claro. No importa si eres rico y tienes 1000 ovejas o si apenas tienes para comprar una. El mandato es para ti. Todos están incluidos. Claro. O sea, no es solo un detalle de logística. Es una declaración de principios desde el vamos. La salvación no es solo para los que tienen posesiones, es universal para toda la comunidad. Y luego remata con la frase para sus familias, que refuerza otra idea clave. Totalmente. Subraya que el epicentro de este acto sagrado no es un templo, no es un altar público manejado por sacerdotes. Es el hogar. Justo. Es el hogar. La unidad fundamental de la fe y la supervivencia es la familia. Rashi conecta esto con una instrucción previa que ya se había dado. Un cordero por casa paterna. Todo el evento está diseñado para ocurrir en la intimidad del círculo familiar, convirtiendo cada casa en un santuario. De acuerdo, ya todos tienen su cordero. Ahora viene la parte que todos conocemos. La escena casi cinematográfica. La sangre en la puerta. Se les dice que tomen un manojo de hisopo, lo mojen en la sangre que está en una jofaina y unten el dintel y los 2 postes. Pero de nuevo, las palabras importan. ¿Qué es exactamente un manojo de hisopo? ¿Unas ramitas cualquiera? Nada es cualquiera aquí. Rashi explica que la palabra hebrea para manojo, agudá, tiene una connotación técnica. Se refiere a un conjunto de 3 tallos de hisopo atados. 3. Ni 2 ni 4. 3. O sea que hasta la brocha para pintar la señal de salvación tenía especificaciones. El ritual exige precisión desde la herramienta que se usa. No, bueno, qué locura de detalle. O sea que hasta el instrumento tenía que ser exacto. Y mencionaste la jofaina. Ahí también hay un debate interesante, ¿verdad? Sí, y es uno que cambia por completo la imagen visual del rito. La palabra hebrea es saf. La mayoría de los comentaristas, como Rabbi Akiva, a quien sigue Rashi, dicen que saf significa una vasija, un recipiente, un cuenco. Ok, la imagen que nos viene a la mente. Exacto, la de alguien sosteniendo un tazón con sangre.
Pero otro sabio importantísimo, Rabí Ishmael, tenía una interpretación radicalmente distinta. A ver, ¿cuál? Él sostenía que Saf significaba umbral, la parte de piedra o tierra en la base de la puerta. Ah, caray. Según esta visión, el cordero se sacrificaba ahí mismo, en la entrada, y la sangre se acumulaba en una cavidad o un hoyo hecho en el suelo. El hisopo se mojaba directamente de ese charco de sangre en el piso. Espera. Eso cambia todo. No es lo mismo un ritual, digamos, controlado, con un cuenco en la mano, que algo mucho más terrenal, casi primitivo, con la sangre en un hoyo en el suelo. Te habla de dos posibles mundos simbólicos completamente distintos, uno de orden y otro casi de sacrificio en la tierra misma. Exactamente. Y el texto nos deja con esa ambigüedad, pero donde no hay ambigüedades en el siguiente paso. El texto insiste de una forma muy particular. Y untarán con la sangre que está en la jofaina. Podría haberlo dicho una sola vez, pero la estructura de la frase en hebreo sugiere algo más. ¿A qué te refieres? Rashi lo desmenuza. Explica que la redacción implica que no se trata de mojar el hisopo una vez y pintar los 3 puntos de la puerta con esa única inmersión, como si fuera un brochazo rápido. Ah, no. No. La ley exige una inmersión separada por cada aplicación. Es decir, mojas el hisopo en la sangre, pintas el dintel. Ok. Vuelves a mojarlo, pintas un poste. Vuelves a mojarlo una tercera vez y pintas el otro poste. Entonces, cada movimiento es deliberado. No es un acto de superstición de pinta la puerta y ya está. Es un acto de conciencia. 1, 2, 3. Cada uno es una reafirmación del pacto, un acto de fe individual para cada punto de contacto con el mundo exterior. La meticulosidad es parte del mensaje. La meticulosidad es el mensaje. Requiere concentración, intención. La protección divina no se activa con un gesto mecánico, sino con un ritual ejecutado con una conciencia y una precisión absolutas. Cada marca es una declaración. Y esa precisión parece extenderse más allá del marco de la puerta. No es solo cómo aplicas la sangre, sino lo que haces después. Porque la siguiente orden es un encierro total, que nadie salga de la entrada de su casa hasta la mañana. Parece que la protección no es portátil, es territorial. La casa se vuelve la única zona segura en todo Egipto. Exacto. Y Rashi nos da la razón teológica para este toque de queda divino. Y aquí hay que detenernos un momento porque esta idea es escalofriante. Él explica un principio espiritual fundamental. Una vez que a una fuerza de destrucción se le da permiso para actuar en el mundo, no distingue entre justos y pecadores. ¡Wow! No es un agente moral que toma decisiones, es como una fuerza de la naturaleza, como una inundación o un incendio que arrasa con todo a su paso. O sea, una vez que la plaga se desata, está fuera de control. Es una fuerza ciega. Es una fuerza ciega. Rashi incluso cita un salmo para describir la noche como el dominio de estas fuerzas. En ella se arrastran todas las bestias del bosque. Por eso la casa, marcada con la sangre, se convierte en un santuario, en una burbuja de inmunidad. Salir de esa burbuja era literalmente entrar en el camino de la destrucción. La obediencia no era una prueba de lealtad abstracta, era la clave literal para sobrevivir la noche. Exacto. Y la promesa es que Dios mismo pasará y al ver la sangre no permitirá que esa fuerza destructora entre. En las fuentes que manejamos a esa fuerza la llaman el exterminador o el matador. Pero la palabra clave aquí es ese pasará, upasaj, de donde obviamente viene el nombre de la festividad, Pesaj. Y esa palabra pasaj es mucho más rica de lo que parece. Rashi señala que tiene un doble significado. El más conocido, el literal, es pasar por encima o saltear. Ajá. La presencia divina ve la señal y, pues, salta esa casa. Pero Rashi añade que la raíz de la palabra también conlleva una connotación de piedad, de compasión, de misericordia. Entonces, pesaje no es solo saltar por encima, es saltar por encima con misericordia. La piedad está implícita en la acción misma. Eso le da una profundidad completamente diferente al nombre, mucho más profunda, y se refuerza con la siguiente frase: y no dejará entrar al destructor. La frase en hebreo, lo yiten, literalmente significa no dará, no dará. Rashi dice que esto se interpreta como que Dios no le dará el poder o el permiso al destructor para que entre. No es una protección pasiva, como un escudo. Es una intervención activa.
Es Dios mismo plantándose en el umbral y negándole la entrada a la muerte. Es una imagen increíblemente poderosa. Y justo cuando la tensión está en su punto más alto, con la gente encerrada esperando el amanecer, el texto hace algo sorprendente. Pisa el freno y se salta siglos en el futuro. Es un cambio de cámara extraordinario. Pasa de la urgencia inmediata de esa noche a establecer un legado. El texto dice: guardarán este asunto como estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Y lo más importante, lo vincula explícitamente con el futuro, con el momento en que lleguen a la tierra prometida. O sea que este ritual no era para el desierto. Rashi aclara que no, al menos no en su forma completa. El precepto como ritual nacional estaba condicionado a la entrada en la tierra de Israel. De hecho, es un dato que poca gente conoce, pero durante los 40 años en el desierto, los israelitas solo celebraron el Pesaj una vez, en el segundo año. ¿Una sola vez? Sí, y fue porque recibieron una orden divina específica para esa ocasión. Esto enmarca la festividad no solo como un recuerdo, sino como una ley fundacional de la nación, algo ligado a su tierra. Y aquí viene la parte que me parece una genialidad pedagógica. El texto no solo da la orden de recordar, sino que anticipa la dinámica familiar del futuro. Da un guión para la transmisión de la memoria. Dice: y cuando sus hijos les digan, ¿qué es este servicio para ustedes? Es brillante. No dice cuando les enseñen a sus hijos, sino cuando sus hijos pregunten. Da por sentada la curiosidad de la nueva generación como el motor que mantiene viva la tradición. Y la respuesta que se les instruye dar es una cápsula perfecta de identidad. Es verdad, es un resumen perfecto. Dice: es ofrenda de Pesaj para el Eterno, quien pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando abatió a los egipcios, pero salvó nuestros hogares. Lo tiene todo: el nombre, a quién va dirigido, el contexto y el resultado. A ellos los hirió, a nosotros nos salvó. Es la fórmula para construir una memoria colectiva que resiste el paso del tiempo. Y la reacción del pueblo al escuchar todo esto, tanto la instrucción para esa noche como la promesa para el futuro, es inmediata y visceral. El pueblo se inclinó y se prosternó. No fue un «entendido, lo haremos». Fue un acto de profunda adoración. Y Rashi le da un giro aún más conmovedor a esa postración. ¿Por qué se inclinaron con tanta devoción? Él explica que fue por dos buenas noticias que recibieron al mismo tiempo. La primera, la más obvia, la noticia de su inminente liberación. Después de siglos de esclavitud, por fin iban a ser libres. Claro. Pero la segunda noticia era más sutil y estaba implícita en la pregunta que harían sus hijos en el futuro. La promesa de que tendrían hijos. La promesa de que tendrían un futuro. De que no solo saldrían de Egipto, sino que sobrevivirían, prosperarían y tendrían descendencia, generaciones que nacerían en libertad. Se inclinaron no solo por su propia libertad, sino por la garantía de la continuidad de su pueblo. Estaban agradeciendo por un futuro que aún no podían ver. ¡Qué increíble! No solo celebran que van a salir de la esclavitud, sino que su linaje no se va a extinguir. La promesa de un futuro es tan importante como la libertad del presente. Entonces, haciendo un recuento, hemos visto que cada detalle de esta primera Pascua estaba, cargado de significado. Desde la inclusión de todos en la compra del animal hasta la precisión casi quirúrgica del ritual de la sangre y la brillante estrategia para asegurar que la memoria se transmitiera. Fue, en esencia, el acto fundacional de un pueblo. Una experiencia que los unió a nivel familiar, los protegió físicamente y les dio una narrativa común, una historia de origen que explicaba quiénes eran. Forjó una identidad en una sola noche de terror y esperanza. Y para cerrar, hay un último detalle, casi escondido en el versículo final, que Rashi ilumina y nos deja pensando. El texto concluye: «Y los hijos de Israel fueron e hicieron tal como el Eterno había ordenado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron». Parece un final lógico, pero hay un problema con el tiempo verbal. El problema, y fíjate qué interesante, es que esto se escribió antes de que ocurriera la 10ª plaga. Cuando el pueblo escuchó estas instrucciones, todavía faltaban días para la noche de Pesaj. Aún no habían hecho nada. Nada. Aún no habían sacrificado el cordero, ni habían pintado sus puertas. Entonces, ¿por qué el texto habla en pasado, como si ya lo hubieran hecho? Rashi explica que desde el momento en que aceptaron el mandato
y se comprometieron de corazón a cumplirlo, la Escritura ya lo considera un hecho consumado. Su aceptación y su intención se registran con el mismo valor que la acción misma. El compromiso equivale al acto. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante profunda sobre la naturaleza de nuestras propias decisiones. ¿En qué momento una intención se convierte de verdad en una acción? ¿Y cuándo el compromiso de hacer algo adquiere el mismo peso que el hecho ya realizado?